quiero agradecerle antes que nada el favor de su atención a su programa Entonces ¿Qué? Aquí por TV UGED. Entonces ¿Qué? Con la sexualidad, que hoy vamos a tener la continuación del tema de la semana anterior, que tenemos un compromiso frente a usted. Quedaron algunos detalles como precisamente el tratamiento para la pedofilia o la paidofilia. Y bueno, muy amablemente la doctora Soledad Ruiz Canal, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas, doctora. Muchas gracias. Oiga, es un honor tenerla aquí. Muchas gracias. Para ustedes, público televidente, conocemos la trayectoria académica y ahora de experiencia profesional con apuntes teórico-técnicos muy precisos a partir de su conocimiento y su experiencia en el ámbito de la salud mental. Y bueno, tenemos que puntualizar para continuar con el tema, doctora, de la pedofilia, ¿qué esperanzas tiene? Hablábamos de la situación de otros países en Alemania, cómo de alguna manera se hace prevención primaria, acudiendo pues las personas que les ocurre a un tratamiento en base a un diagnóstico y todo esto, y que no está en México. Pero bueno, vamos a ver qué situaciones hay en cuanto a pronóstico y tratamiento, doctora. ¿Cómo ve? Sí, mire, de acuerdo a la etiología o las causas de la pedofilia, nosotros tenemos muy claro que es multifactorial, y una de las teorías o causas es trastornos en el neurodesarrollo, cuando las madres están embarazadas por múltiples factores, llámese por bajo peso al nacer, con deficiencia de alimentación en la madre o el consumo de algunas sustancias o medicamentos, o problemas de infecciones después del nacimiento que dañen estas áreas del neurodesarrollo del niño. Entonces, tenían estas características en donde son individuos con baja talla, individuos con un coeficiente intelectual bajo, con individuos que usan mayormente en actividades el lado izquierdo, y bueno, habíamos dicho de trastornos obsesivo-compulsivos, personas con trastornos de la personalidad, psicopáticos, antisociales, límites, borderline. ¿sí? El borderline, y bueno, son algunas de las características de los perfiles más o menos que podemos tener en cuanto a las personas que tienen este trastorno de pedofilia. Ya habíamos dicho, las características de la pedofilia, pues es la excitación sexual de los individuos en relación a esa excitación o búsqueda del placer a través de la tendencia o preferencia hacia los niños o niñas, ¿sí? Exacto. Entonces, creo yo que esto pues ha dado un tema muy importante que dar por todos los escándalos que ha habido en relación a la iglesia, y que bueno, se han salido a la luz pública de toda una serie de problemas que han venido con ellos, pero no solamente la gente que está metida en el clero son personas que tienen este problema, los podemos encontrar en toda la sociedad, aclarando esto. ¿Sí? No se va a particularizar. Así es. Porque esto puede ser en cualquier ámbito, que haya una información de que esto ha sucedido y que esté el foquito rojo ahí, no quiere decir que se particularice. Claro. No se debe de particularizar, pero bueno, se le ha dado mayor auge en este sentido. Entonces, decíamos que hay programas preventivos, porque si bien es cierto, se sabe que la prevalencia desde un punto de vista epidemiológico, porque este tipo de conductas pues se esconden o se manejan de una manera en relación a los niños con amenazas, con toda una serie de características que hace el pedófilo hacia los niños. Se amenaza, se engaña. ¿Sí? Entonces, yo creo que aquí lo poco que se tiene con estudios interesantes, lo del neurodesarrollo y estos rasgos o trastornos de la personalidad o alguna psicopatología del individuo, nos demuestran que hay la posibilidad de tener actividades preventivas. Porque quiero decirle que hay pedófilos o que tienen esta tendencia, esta preferencia a tener excitación sexual con los niños, que nunca han tocado a un niño.
que nunca, y cubren los criterios del DSM-5. Más cercano a paidofilia. A paidofilia, exacto. ¿sí? No a la pederastia, que es bueno, que se daba en la Grecia y que se veía bien entre maestros, alumnos, o los pupilos de los maestros. Y más pubertad y jóvenes, ¿sí? Entonces, creo que este programa que existe en Alemania, que se me hace extraordinario, son áreas en donde se les invita, hay spots de televisión, habíamos dicho, en donde se les invita a estas personas difusión, prevención primaria, para que acudan a algunos centros específicos para este tipo de padecimientos y en dependencia de qué tipo o las causas de aquel individuo que tiene la pedofilia, pues son los tratamientos. Hay individuos que les causa enorme, que no tiene las características del trastorno del neurodesarrollo, que les causa una enorme vergüenza, angustia, sentimientos de culpa. Entonces, no lo dicen porque inmediatamente, si es aquí en México, pues imagínense, aunque no haya tocado a ningún niño, aunque no haya hecho nada fuera de la ley o abusado. Y si tiene culpa y vergüenza, al comunicarlo se incrementa a niveles muy altos. Que no puede controlar. ¿Sí? Entonces aquí lo interesante es, primero, saber el tipo o la causa por la cual el individuo tiene el problema de la pedofilia, ¿sí? Un diagnóstico dinámico. Un diagnóstico dinámico y un diagnóstico que también lo podemos hacer desde un punto de vista científico. Claro. No solamente este tipo de situaciones nos pueden dar este tipo de conductas. Por ejemplo, desde un punto de vista de la neuropsiquiatría, un individuo que empieza a desarrollar un tumor cerebral en los lóbulos temporales puede tener una conducta de pronto de búsqueda de relación sexual con niños, ¿sí? Sin que haya antecedentes en él de este tipo de conducta. Y resulta que tenemos que hacer toda una serie de estudios. Por ejemplo, ese sería un caso, un desarrollo entre los lóbulos frontotemporales, el desarrollo tumoral, el desarrollo de un tumor en estas áreas. Como quiera, hay que particularizar la evaluación diagnóstica a cada individuo. A cada quien se le tiene que hacer, es muy importante su historia clínica, todos sus antecedentes del psicodesarrollo emocional, sexual del individuo, porque es básico, es elemental, porque luego muchas veces vamos a suponer que un individuo ya adulto empieza a tener estas conductas pedofílicas y resulta que el individuo está desarrollando un tumor en los lóbulos frontotemporales, no podemos decir que es un individuo pedófilo que ha sido toda su vida, pero que sí puede, en estas circunstancias, ubicado en esos lugares, tener este tipo de conductas, ¿sí? Otra de las causas puede ser también la cirugía para las epilepsias de lóbulos temporales, porque ya desde un punto de vista de lo que es la neurología, cirugía, los neurocirujanos ya hacen operaciones para los trastornos de la epilepsia y puede que en la cirugía de lóbulos temporales o frontotemporales, por ahí tengan, en cuanto a este tipo de cirugía, que dar con ciertas características, ya habíamos dicho, como secuela. Secundario a la cirugía. Con una tendencia a la preferencia o la excitación sexual. En las imágenes habíamos dicho que hay un bloqueo, precisamente, de la corteza hacia centros de frontotemporales para esta preferencia sexual del individuo hacia el placer o la búsqueda del placer o la excitación sexual a través exclusivamente de niños o niñas. Doctora, ¿sí? Entonces estamos hablando formalmente que es muy importante el diagnóstico. Sí. Y dependiendo del diagnóstico va a ser el pronóstico y el tratamiento. Así es. Entonces, ¿qué con la pedofilia? Precisamente estamos hablando de la evaluación diagnóstica, que es sumamente importante para determinar cuál es el pronóstico y el tratamiento de esta situación, que es un tanto cuanto delicada, difícil, pero que tiene su puerta, su ventana de esperanza, estando de alguna manera en manos expertas para la evaluación y para su tratamiento. Doctora, encantado de la vida de continuar con este programa hablando de la pedofilia con sus términos muy puntuales sobre ella.
Tenemos la evaluación, ¿qué sigue, doctora? Mire, la evaluación está también determinada, vamos a decir, en función de hacer diagnósticos diferenciales, porque los sociópatas, por ejemplo, el trastorno de personalidad con la sociopatía, algunos pueden tener toda una serie de conductas, no solamente pedofílicos, sino el abuso de sustancias, es un abanico muy, muy amplio, ¿no? Entonces a ellos más que nada el problema de fondo pues es el sociopático, el psicópata, ¿sí? Ahí el tratamiento para aquellas personas obsesivo-compulsivas que nunca han tocado a un niño, pero que su excitación sexual es a través de las imágenes sexuales con infantes, y esto pues tiene que entrar a un programa de psicoterapia cognitivo-conductual en donde hay que ver la historia, el lado negativo de la persona, en donde se hace toda una serie de estudios de saber cuál es su comportamiento o su historial de su comportamiento sexual. Si fue un niño abusado, habíamos dicho que un porcentaje bastante alto era el ciclo de víctima, abuso, abusador, victimario, ¿sí? Entonces yo creo que ahí es importante el tratamiento que se puede dar. Hay individuos que inclusive pueden caer en depresión, en ansiedad, en aumentar sus características o rasgos obsesivo-compulsivos. Entonces aquí tenemos que entrar porque debe de ser un tratamiento integral basados en un diagnóstico certero de lo que puede ser la conducta pedofílica. Creo yo que el diagnóstico certero nos da la oportunidad del manejo integral de que cada individuo tiene que tener su propio tratamiento. Desde luego. ¿Sí? No podemos meter toda una serie o en una sola casillero el tratamiento del pedófilo porque las causas son diversas, ¿sí? Entonces, el manejo integral es, aparte de la psicoterapia, a quien amerita psicoterapia y dependiendo del tipo de psicoterapia que tenemos que manejar, puede haber también tratamiento psicofarmacológico, sobre todo para la depresión, para la angustia, la ansiedad, el insomnio, toda una serie de posibilidades de acuerdo al diagnóstico para dar un manejo y un tratamiento adecuado. Decía yo que, bueno, pues hay conductas que de pronto se convierten en pedófilos, entre comillas, como los del tumor cerebral, como los de la epilepsia del lóbulo temporal, que son sometidos a una cirugía, neurocirugía. O cirugía, ¿verdad? Aquellas personas que también de edad o adolescente o adulta tienen alguna infección que abarca todo lo que son meninges, o sea, infecciosos, y que pueden quedar, o un traumatismo craneoencefálico específicamente en estas áreas, donde tiene que ver que hay un bloqueo precisamente de los mensajes hacia lo que es el apetito sexual o el instinto o el impulso sexual de los individuos, que esté bloqueado y que sea a través de distorsión o que cambie la preferencia hacia imágenes con niños, ¿sí? Entonces yo creo que aquí es interesante hacer todos los estudios y agotar todos los exámenes que tengamos que hacer para hacer el diagnóstico certero y el tratamiento. Yo creo que tenemos que dar algunas recomendaciones, porque podemos tener pedófilos en casa, que pueden ser inclusive los propios padres biológicos. Desde luego. ¿Sí? Y principalmente también parientes o amigos de casa, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo a las madres de familia, a los padres de familia, tener mucho cuidado en quién depositan la confianza de sus hijos, ¿sí? Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que tener muy claro, porque puede ser cualquier profesionista, cualquier gente. No hay rango de estudio, ahí nivel no hay, social, económico. No, ahí puede ser cualquier individuo, cualquier persona, y sobre todo si son de cierto nivel, bueno, pues ocultan de manera muy hábil este tipo de tendencia o de preferencia o de gusto sexual. Hay veces que cuando decíamos, doctora, en este ciclo, pues es padres, hijos y abuelos, y todo lo genealógico está presente. Ajá. Como una secuencia imparable a ratos. Así es. Que es importante nosotros detectar e intervenir, doctora. Sí, porque si también vemos a la víctima, ahora en las cárceles siempre que hay una
un castigo de tipo penal por delito de este tipo, que son terribles, hay que buscar el tratamiento al pedófilo. Hay que buscar el manejo del victimario, no solamente de la víctima. Entonces esto es algo que tenemos que implementar, que tenemos que tener. No podemos meter a alguien a la cárcel y dejarlo nada más metido en la cárcel para que siga aprendiendo y sigan aumentando, exacerbándose este tipo de patologías, porque son enfermos, ¿sí? Y hay la creencia popular que con la vara que mide serás medido también. ¿Sí? Entonces empeoran las circunstancias. Y hay situaciones en que la persona tiene una lesión cerebral que no está de alguna manera consciente ni en activo para hacer eso, de alguna manera premeditada. Por supuesto. Entonces, por eso es importantísimo el diagnóstico, el tratamiento psicofarmacológico con toda la evaluación, pues para no hacer más víctimas al victimario. Vaya, así es, ¿verdad? Porque entonces ya de víctima pasa a ser de victimario pasa a ser víctima de toda una serie de actos o acciones negativos en su contra. Y culturales. Sobre todo culturales, sobre todo que se dan en los cerezos, en las cárceles. Cerezos sería centros de rehabilitación y bueno, pues distan mucho de tener rehabilitación, ¿verdad? Entonces yo creo que esto tendríamos que ser más cuidadosos en relación a todo lo que son las psicopatologías y más derivados de las conductas sexuales. Otra de las cosas que aumenta, licenciado, la posibilidad de la preferencia, del gusto, que está ahí en ocasiones guardada, pues es la pornografía tan amplia que ha habido, tan a la mano, y sabemos que México es uno de los países, no sé si está en el primero o segundo lugar, de acuerdo con Brasil, donde hay una gran cantidad de pornografía pederasta, con pedofilia, ¿sí? Entonces, desde ahí estamos inmersos en un problema bastante serio de salud pública, porque si llegamos a ser productores de pornografía infantil, ¿qué quiere decir? Que nuestro medio existe de una manera muy importante y una realidad, y que vienen gentes de otros lugares, de otros países, exclusivamente, precisamente, a buscar este tipo de actividades. Se hace el tráfico de niños. Exactamente, se hace el tráfico de niños y la prostitución de los infantes, ¿verdad? Y más de niños, que sabemos que países con extrema pobreza y que hay niños abandonados, que hay niños que tienen muchas dificultades para que sus padres tengan atención sobre ellos, o el mismo estado. Muy difícil. Muy difícil. Entonces, pues son vulnerables, son sectores de la sociedad muy vulnerables, demasiado vulnerables, a que se siga perpetuando este tipo de conductas a través de algo que es terrible, que es la pornografía infantil, ¿sí? Entonces yo creo que son situaciones que debemos de tener en mente y buscar precisamente soluciones en lugar de meter gente a la cárcel. Hay que prevenir, hay que buscar soluciones adecuadas. Ni cerrar los ojos ni cruzarnos de brazos. No podemos. No Doctora, debemos. ojalá con este granito de arena que contribuyamos para que se haga algo. Estamos sensibles en esa situación. Doctora, en el pronóstico, ¿cómo le irá a los pedofílicos en tratamiento? Bien, yo creo que el individuo que es un sociópata, es difícil que el sociópata deje de ser sociópata. El psicópata. Es difícil. Es muy difícil. En primer lugar, porque ellos no buscan la ayuda profesional. Es esta estructura de personalidad. Los trastornos del límite pueden en su momento de extremo que se depriman y que empiecen a tener algo de sentimientos de culpa, buscar la ayuda, pero luego sabemos que el trastorno de personalidad límite también es la mucha inconstancia y esos cambios tan severos que existen cuando es ya una patología, que no son rasgos, sino que es la patología del trastorno de la personalidad límite. En las personas que tienen conductas o rasgos de personalidad o rasgos obsesivo-compulsivos, o los que están dentro del neurodesarrollo, o aquellos que fueron abusados, que son algún porcentaje, que se decía que es del 40 o 42%, ellos tienen mejor pronóstico cuando se busca la ayuda profesional. Aquellos que van y buscan la ayuda profesional
tienen mejor pronóstico que los que jamás en la vida van a ir a buscar esa ayuda profesional, ¿sí? Creo que es más el límite, la falta de buscar ayuda que sí las Exacto. limitaciones del tratamiento, ¿verdad? Exactamente. Entonces tienen buen pronóstico aquellas personas que tienen que confiar en los profesionistas de la salud mental, porque tiene que haber una secrecía, como es... La confidencialidad. Sí, la secrecía confidencial en cuanto como los sacerdotes, que es sagrada, ¿no? Entonces tienen que tener esa confianza, porque habíamos dicho que en Inglaterra, por ejemplo, un individuo, un psiquiatra, la ley lo obliga que si hay un pederasta que ha abusado de un niño, lo denuncie, y no así en Alemania, con el tratamiento y el manejo que se está dando para dar la oportunidad a limitar los estragos y las consecuencias de poder detectar aquellos pedófilos en potencia que no son tratados. En ese sentido debemos de ubicarlo como un problema de salud pública, doctora. Así es. Y bueno, usted si tiene alguna fantasía, tendencia, o le ha pasado en su historia, o siente la tentación, o ya lo hizo, sabe que es muy importante una evaluación, un diagnóstico y un tratamiento para abordar toda esta situación que es un tanto cuanto difícil. Usted debe de tener sus médicos de confianza, puede acudir con la doctora, con un servidor, con quien usted sea de alguna manera en base a su criterio, a su confianza, y sepa que va todo profesional a responder con suficiente ética y con la confidencialidad que el caso lo requiere. Doctora, el tiempo se nos terminó, muy agradecido. No, al contrario, muchas gracias por su invitación. Encantado, y aquí la veremos próximamente con más temas. Cuando nos invite, gracias. Sí. El público televidente, le agradezco mucho en función de su atención a este programa, y pues lo espero la próxima semana, y le recuerdo que le ceda el paso al peatón. Muchísimas gracias.